En este momento cedo el espacio a mi compañero Alejandro Villalobos, quien es coordinador de la unidad de cargas académicas y será el moderador de esta mesa. Muchas gracias, Lordi. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este espacio de reflexión, discusión y análisis promovidos del Centro de Evaluación Académica. El webinar de esta tarde se titula Mitos y realidades sobre cargas académicas, una mirada desde las unidades académicas. Este webinar constituye un complemento de la sesión efectuada en el mes de marzo. Y en este espacio, en realidad, lo que buscamos es poder compartir con ustedes buenas prácticas y experiencias exitosas implementadas por unidades académicas con el propósito de que éstas puedan ser adaptadas o adoptadas por otras unidades. La actividad se desarrollará mediante una mesa de diálogo con preguntas hacia los panelistas. Al final de estas preguntas se habilitará el espacio para abarcar consultas e inquietudes planteadas por la audiencia mediante el chat que desde este momento se encuentra habilitado. Para esta mesa de diálogo contamos con la participación de la señora Mireya Rodríguez, quien es funcionaria de la sede del Atlántico. Doña Mireya apoya administrativamente la asignación y el registro de las cargas académicas de esa unidad. Doña Mireya es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Libre de Costa Rica. Igualmente nos acompaña el señor Olger Ariel Rodríguez, quien desde el 2018 se desempeña como director de la Escuela de Artes Plásticas. El profesor Arias es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Costa Rica y máster en Artes Visuales por la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente contamos con la participación del señor Enrique Montenegro, quien desde el 2014 ocupa la dirección de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios. El profesor Montenegro es licenciado en Economía Agrícola y máster en Gerencia Agroempresarial, ambas titulaciones expedidas por la Universidad de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento a las personas panelistas por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Damos de esta manera inicio al panel con una pregunta dirigida a las tres personas panelistas. Esta primera pregunta versa sobre su experiencia en el proceso de cargas académicas. ¿Cuál ha sido específicamente su experiencia en este proceso administrativo académico? Buenas tardes a todos y todas los presentes. Mi nombre es Mireya Rodríguez Nájera y soy la persona encargada del proceso de cargas académicas en la sede del Atlántico. Creo que ya perdí hasta la cuenta de los años que llevo en este proceso, ¿verdad? Porque estuve antes y antes de que empezara con el CICAD, empezábamos con un proceso prácticamente manual. Y luego, a partir del 2015, que se implementó el proceso del CICAD, yo continué porque la compañera que lo tenía antes a cargo, ella se pensionó. Y como es un proceso realmente complejo por tratarse de una sede que está conformada por 3 recintos, que son Turrialba, Guapiles y Paraíso, entonces yo continué eso porque en realidad tengo muy a mano la información. En Turrialba se ofrecen 9 carreras y cuenta aproximadamente con 190 profesores. En Guapiles se ofrecen 5 carreras y cuenta más o menos con 80 profesores. Y en Paraíso se ofrecen 5 carreras, aproximadamente 100 profesores. Esos aproximadamente de 370 planes de trabajo que se realizan por semestre. Y una de las cosas que a mí me ha favorecido, por decirlo de algún modo, es que yo trabajo por un lado con lo que es la programación de cursos y la guía de horarios que publica la Oficina de Registro en matrícula. Esa la elaboramos aquí en docencia y yo soy la encargada de eso. Y por otro lado también soy la encargada de tramitar todo lo que son los nombramientos de docentes de los 3 recintos. Entonces, estos 3 procesos, por decirlo de alguna manera, lo que son la guía de horarios, lo que es los nombramientos y las cargas académicas, se trabajan de manera paralela y yo los llevo muy bien
registrados y controlados. Entonces eso me ha ayudado y me ha facilitado en cierta manera el trabajo. Esa es mi experiencia. Gracias, doña Mireya. Con gusto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar por aquí y conversar en esta tarde en un tema que nos atañe, a veces nos preocupa y nos entretiene a todos, en realidad, periódicamente. Desde la Escuela, digamos, de Economía Agrícola y Agronegocios, pues desde el 2014, pues nos tocó un poquito antes de que tuviéramos el nuevo sistema. Pero en realidad la experiencia en el proceso de cargas académicas podría decir que casi coincide por breve tiempo el nuevo sistema y mi gestión como director. Entonces voy a hablar más de lo que ha sido. La experiencia en realidad ha sido satisfactoria. En realidad el trabajo que hemos tenido en la escuela en conjunto con cargas académicas del CEA ha sido de comunicación permanente, de consulta también permanente y pues creo que hemos trabajado bien a ambas unidades y también ha permitido ordenar algunas cosas que en realidad era necesario ordenar y al menos yo podría resumir la experiencia en que ha sido una experiencia de trabajo conjunto y de orden desde nuestra unidad académica. Gracias, don Enrique. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludarles. No voy a redundar mucho en lo que han expuesto doña Mireya y don Enrique. Creo que para todos y todas las personas que estamos a cargo de las unidades académicas, es una experiencia retadora, ¿verdad? El tema de las cargas académicas. En el caso de nosotros, he aprendido en estos, en realidad, 2 años y medio de experiencia, que confluyen varios aspectos, entre ellos de orden presupuestario, académico, temas de matrícula, temas incluso hasta personales, ¿verdad? Entonces, pues, como dice Enrique también, es un ajedrez que cada cierto tiempo en el semestre nos toca desarrollarlo. Bueno, da la casualidad que este ajedrez nos tocó desarrollarlo, me imagino que a Enrique y a doña Mireya también durante la Semana Santa, lo cual complicó aún más el proceso porque, bueno, no teníamos a muchos y muchas de nuestros funcionarios y colegas, colaboradores disponibles. Entonces, para mí, realmente esta fue la más difícil de todas las que me han tocado, pero bueno, siempre se aprende y eso es lo importante, ¿verdad? Correcto. Gracias, don Oliver. Sin Un duda gusto. alguna, esta coyuntura que nos está tocando vivir es excepcional y ha implicado para la institución también la adopción de medidas que no son típicas, ¿verdad? Y ahí, obviamente, eso ha incidido en la ejecución de los procesos tanto académicos como administrativos. En este ajedrez, don Oliver, que usted mencionaba que nos toca jugar con cargas académicas, ¿cuáles cree usted que son los aspectos que deben considerarse para tener un proceso exitoso en el registro de cargas académicas? Abro la pregunta también para doña Mireya y don Enrique, en función de su experiencia. ¿Cuáles son esos elementos que ustedes destacarían, que ustedes dicen, bueno, estos sí son aspectos claves que yo debo considerar a la hora de jugar esta partida de ajedrez? Bueno, en nuestro caso, me parece que uno de los documentos que más espero con más ansias y que más estrés me genera tener en mis manos es la famosa simulación de matrícula, no sé cómo le llamarán en otras unidades académicas, el famoso resultados de matrícula ordinaria finales del ciclo X, ¿verdad? Porque en ese documento es donde yo me voy a dar cuenta, ahí los numeritos hablan, no hay de otra, ¿verdad? ¿Qué cursos se cierran? ¿A qué cursos les voy a tener que rebajar la carga académica? Porque en comparación con otros exactamente iguales, tienen condiciones más o menos favorables, en este caso cantidad de estudiantes, por ejemplo. Así que ese documento en particular a mí me es muy útil porque de ahí se me desprende toda la baraja de opciones y ahí tengo que comenzar a ver cómo estiro y encojo el presupuesto porque somos una escuela pobre, una cuarta parte de nuestro presupuesto es de apoyo y dependiendo de cómo es ese presupuesto de apoyo, ahí tenemos que hacer este estira y encoge, ¿verdad? En el caso de nosotros en Economía Agrícola y Agronegocios, yo creo que la clave para que sea el proceso exitoso es
es comunicación. En realidad, como Mireya muy bien lo mencionaba, pues, y Jorge también, uno tiene varias fuentes para empezar a trabajar el tema de cargas académicas. Una fuente son los cursos que hay que abrir cada ciclo, ¿verdad? La lista de cursos es la primer fuente de cargas. Anualmente nosotros tenemos una designación en asamblea de escuela para las comisiones de trabajo, las comisiones académico-administrativas. Esa es otra fuente de información. Y luego tenemos lo que son los proyectos de acción social, proyectos de investigación, en los cuales, por eso les digo que la comunicación es clave, principalmente en ese, ahorita les explico por qué. Y luego tenemos la comisión de trabajos de finales de graduación y la aceptación de los proyectos de los muchachos, donde también tenemos que jugar con las cargas. Entonces, contamos con información de 4 partes. Y yo les digo que en el caso de economía agrícola, la clave ha sido la comunicación, porque si bien es cierto, los sistemas o el sistema absorbe, o como popularmente decimos, jala información de las otras vicerrectorías, normalmente los procesos del Consejo Científico o el proceso de la Comisión de Acción Social no son tan ágiles y muchas veces está en proceso de inscripción la actividad, y entonces ya tenemos que trabajar las cargas. Entonces la comunicación es clave, la comunicación, como tener tan claro de parte de la Comisión de Acción Social y del Consejo Científico qué proyectos nuevos hay, qué cargas académicas involucran esos proyectos. Nosotros somos una escuela pequeña, entonces yo lo puedo hacer, entiendo que otras escuelas no, pero normalmente cuando hay un proyecto de acción social, un proyecto de investigación, los profesores, el centro de investigación de nosotros no tiene presupuesto propio en tiempos docentes, entonces dependen de la escuela. Entonces nos sentamos a conversar de qué viene el nuevo proyecto, qué carga considera que, y hay una negociación ahí de por medio, ¿verdad? Donde hablamos de, ok, la realidad del presupuesto de la escuela, cuánto podemos destinar a investigación, cuánto se puede destinar a acción social, y esa comunicación para mí es clave. La comunicación, en el caso de la jefe administrativa conmigo sobre los cursos que hay que ir trabajando, en conjunto con el coordinador de matrícula, para hacer una estimación de cuántos grupos vamos a tener. Aunque aquí también tengo que decir que cada día es más difícil, casi que ocupamos una bolita de cristal para adivinar. El proceso de prematrícula es algo que todavía yo no termino de entender qué información genera, al menos a nosotros es una información que no se ajusta, pero bueno. Para mí, volviendo al tema, la clave creo que es la comunicación, conversar y saber qué están haciendo los diferentes compañeros y compañeras en investigación, en acción social, que la Comisión de Trabajo Final de Graduación nos tenga al tanto cuántos proyectos se han aprobado, quiénes son los tribunales el conjunto de profesores guías que van a acompañar a los y las estudiantes. Y para mí, yo considero que esa es la clave. La clave es tener todo el mapa claro para poder planificar las cargas académicas. Siempre va a haber sorpresas, porque todos los semestres tenemos sorpresas. Y bueno, creo que una de las lecciones que nos ha dejado todo esto es que no podemos dar nada por sentado y que todo puede cambiar de un día para otro. En esto también. Entonces hay que, pues, estar por ahí, pero me parece que esa sería si tenemos que buscar algo que es clave, yo diría que es eso. Gracias, don Enrique. Doña Mireya. Bueno, coincido con los compañeros, con don Enrique y con don Olger, y además, dentro de los principales aspectos que se debe considerar para tener un proceso exitoso, está la normativa. Tener muy claro lo que es la normativa, tener muy claro la comunicación que manda la Vicerrectoría de Docencia en cuanto a plazos, ¿verdad? Las fechas para los trámites relacionados con cargas. ¿Por qué? Porque ahí revisamos todo lo que son los formularios que estén ya registrados en la sección de cargas académicas y no están, incluirlos dentro de los procesos
el asunto de los títulos de los docentes, que son detalles, pero que al final de cuentas nos afectan. Si todos tienen, si todos imparten docencia, que es parte de la normativa, ¿verdad? La comunicación, como dice don Enrique, que eso es primordial y nosotros mantenemos muy buena comunicación con cargas académicas y muchísimo apoyo también de la unidad de cargas académicas, con los asesores, con los compañeros de cargas académicas, mucha comunicación con, en el asunto de registro, lo que decía don Olge, en cuanto a los ajustes que se hacen en los procesos de prematrícula, tanto en la matrícula regular y luego viene el proceso de matrícula, prematrícula y matrícula de inclusión, si se cierran o se abren cursos, y eso se cruza con recursos humanos, con lo que son nombramientos. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que cerrar al final de cuentas en cargas académicas. Lo que son los presupuestos, tener muy claro el asunto de los presupuestos y muy buena comunicación también con el personal, tener la información de todo el personal docente, porque también hay que mandarles a ellos, trabajar con ellos lo que es, ahorita no están firmando el plan, pero también hay que trabajar con ellos y también mucho orden. Yo creo que ahí el orden es muy importante, ¿verdad? En todas las áreas del proceso. Muchísimas gracias. Retomando lo que don Jorge nos decía antes y los comentarios de don Enrique, prácticamente vemos que se requiere ser un gran maestro de ajedrez para ir armando este andamiaje que es complicado y que ciertamente en los últimos ciclos se ha visto también de una u otra manera afectado por toda la coyuntura que se vive en la universidad y en el país. En la universidad específicamente en el tema de presupuestos, sabemos que los recursos son limitados cada vez más y las necesidades, por el contrario, pareciera que a veces son cada vez mayores, ¿verdad? En esa línea y sabiendo que esto implica la reflexión en las unidades académicas, quisiera conocer desde la praxis de las unidades que ustedes representan, si la administración y la asignación de cargas académicas ha contribuido en ese proceso de reflexión académica constante necesaria en las unidades hoy por hoy. Respondo yo, no importa. Como guste, don Jorge. Bueno, muchas gracias. En el caso de nosotros, Enrique tocó un tema que yo envidio en otras unidades académicas, porque en la nuestra es muy complicado asignar tiempos para las labores docentes administrativas, de comisiones, incluso hasta de proyectos. Generalmente lo que son proyectos los asumimos por amor, porque no tenemos carga para asignar. El Instituto de Investigaciones en Arte tampoco tiene carga para asignar, entonces se nos hace difícil lo que es acción social y investigación. Si no es por amor, no se hace, y, ¿verdad? Casi que todo el tiempo se destina a la docencia. 2,625 de los 34,75 que tenemos, pues es lo que se destina para este tipo de labores, que es muy poco realmente. Pero yo creo que en términos de la carga académica que se asigna a los cursos, porque lo que les digo, la de las labores docentes administrativas es punto y aparte, sí ha despertado una conciencia crítica en el personal docente, sobre todo en aquellas personas a las que se les rebaja la carga académica porque el curso no alcanza la matrícula suficiente en comparación con otros cursos. Siento que esto pone a la persona a dialogar consigo misma y a decir qué estaba haciendo mal en el curso, por qué no se quieren matricular conmigo. Y llegan a respuestas que son muy personales, pero que les permiten mejorar. Y podría mencionar muchos casos de personas a las que, pues, tanto la evaluación que se hacía semestre a semestre por medio del SEA, como el tema de la simulación de matrícula, les ha permitido mejorar en su labor docente, y yo creo que eso también es bueno. Lo malo es, por otro lado, que sí se ha venido precarizando un poco el tema de la labor docente por lo mismo, porque al rebajarse las cargas académicas, hay cursos que prácticamente lo que se pagan son 5 horas, ¿verdad? Nada más. Y eso es complicado. En la sede, eso yo creo que lo que ha hecho es
reflexionar en el sentido de que se atiendan las necesidades prioritarias, ¿verdad? Y reales también, y que todo el presupuesto se aprovecha bien, ¿verdad? Que se haga una buena distribución y que se aproveche bien todos los recursos con que cuenta la sede. Uh-huh. Sí, yo creo que es interesante, no sé cuál será primero o cuál será después. Me parece que el ejercicio de cargas genera un, un cuestionamiento de qué estamos haciendo académicamente, qué estamos haciendo en docencia, qué estamos haciendo en investigación, qué estamos haciendo en acción social, qué estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de reacreditación de la carrera, que ha sido, y la acreditación de la carrera, que genera una cantidad de trabajo y una cantidad de carga impresionante en realidad. Y al revés también. O sea, cuando nos sentamos, cuando yo me siento con un profesor que dice que, bueno, que desea tener un proyecto de investigación y se sienta conmigo, porque lo primero que hace es conversar con la directora del centro de investigación y ella le dice que le parece todo perfecto, que todo muy bien, pero que ya no tiene presupuesto, que converse con el director de la escuela. Entonces nos sentamos a conversar. Bueno, sí, igual, nos sentamos ahora por pantalla, pero bueno, nos sentamos a conversar. Y entonces viene esa discusión académica de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuáles son las nuevas líneas de investigación, cuáles son los nuevos campos en los que hay que estar trabajando. En el campo de nosotros, en economía agrícola, pues, ¿qué estamos haciendo en economía circular? ¿Qué estamos haciendo en bioeconomía? ¿Estamos investigando? ¿No estamos investigando? ¿Hay necesidad de un proyecto? El presupuesto de la escuela debería tener destinado cargas académicas para esas nuevas líneas que está demandando el mundo, porque no es solo el país, ¿verdad? Entonces, creo que es en las dos vías. Si bien es cierto, el ejercicio de cargas académicas nos pone a pensar en qué estamos destinando nuestro presupuesto, también el desarrollo académico, y aquí quiero pues abogar por lo que he abogado en muchos campos, somos academia. El ejercicio académico es lo que tiene que privar. Sé que tenemos que cumplir con aspectos administrativos, sé que tenemos que cumplir con lo que nos dice la Contraloría, tanto la nacional como la de la universidad. Sé que tenemos que cumplir con aspectos contables, pero evidentemente la academia debe ser la base. Entonces, yo le cambiaría un poco el orden a la pregunta y por eso digo que es en ambas vías, porque en realidad el quehacer académico es lo que debe privar. Y al director y a la jefe administrativa de la unidad académica le toca jugar con el ajedrez que mencionaba Alejandro, porque no podemos concentrarnos en aspectos administrativos y dejar de lado la academia. Y no podemos hacer academia como si fuéramos millonarios y nos sobrara presupuesto. Entonces tenemos que ver cómo armamos el ajedrez y cómo hacemos ese equilibrio. Entonces yo siento que las dos se nutren, evidentemente por mi formación, aunque tengo formación administrativa también, voy a pensar en que debería privar la parte académica, pero también soy realista. Y tenemos que pensar en el presupuesto. Y nos vienen tiempos, estamos en tiempos difíciles y nos vienen tiempos más difíciles todavía, donde vamos a tener que sopesar, sin dejar de lado la parte académica, del crecimiento, ver qué líneas de investigación tenemos. Mireya lo mencionaba en algún momento, perdón que le diga Mireya así con confianza, pero nos conocemos desde que empecé en la Universidad de Costa Rica dando clases de profesora allá en la sede de Turrialba, que hay que priorizar, hay que establecer las prioridades y entonces, pero desde mi óptica sí tiene que privar como prioridad siempre la academia. Entonces yo le cambiaré el orden a la pregunta. Muchísimas gracias, don Enrique. En respuestas tanto en la de esta pregunta como en respuestas anteriores se ha hecho mención a algunos criterios que son utilizados para la asignación de cargas académicas. Don Enrique mencionaba recientemente criterios académicos. En su momento, don Olger en su respuesta mencionó específicamente en el ámbito del reconocimiento por la participación del profesorado en cursos la cantidad de estudiantes que se matriculan según la simulación.
¿Hay algunos otros criterios que ustedes típicamente utilicen en ese proceso de asignación de carga en las unidades? Que empiezo yo otra vez. Como guste, don Olger. Bueno, en el caso de nosotros, como dice Enrique, hay muchas variables. Lo que pasa es que la que priva sobre todo es la docente. Entonces, ya cuando logramos cuadrar la planilla docente y los nombramientos, podemos pasar a esa segunda etapa que es el convencimiento personal. Mira, ¿me puedes ayudar en esta comisión? Es que ocupo gente. Es que mira, vos tenés el perfil. ¿Por qué no le puedo ofrecer otra cosa más que eso, verdad? Desgraciadamente, como les decía al principio, en la escuela de nosotros es complicado el tema de poder darle cargas a proyectos o a TCUs incluso. Entonces muchas veces cuando se asumen, pues es con una sobrecarga y pues hacerle ver a la persona que se está para apoyarlo y que la dirección le dará todo lo posible menos el tiempo requerido, porque esa es la parte compleja, ¿verdad? Otros criterios, bueno, aquí en la sede, todo lo que son comisiones prácticamente lo realizan los miembros de las comisiones sin carga, porque no, por lo mismo, ¿verdad? Porque no hay presupuesto, y el presupuesto que nos aporta la Vicerrectoría de Docencia, que siempre para poder cubrir toda la demanda tenemos que pedir apoyo, es para cursos. Entonces, casi que todas las comisiones, si uno las ve ahí, están son sin carga. Uh-huh. Gracias, doña Mireya. Con gusto. Bueno, sí, yo creo que ya más o menos mencionamos un poco. Tenemos bueno, en el caso de nosotros, los trabajos finales de graduación, las comisiones que se designan de forma anual, y como bien lo menciona Olger y Mireya, hay que negociar, hay que convencer la participación. Al menos en la Escuela de Economía Agrícola, pues prácticamente hemos ido acomodando las cargas, como les mencioné. Ha sido un proceso de orden en el que ya llevo 7 años. Y pues por dicha, pues sí, todas las comisiones tienen, aunque sea una hora, pero sí tienen una carga. Incluso tenemos una comisión extraordinaria, más o menos reciente, que tiene que ver con la internacionalización de la carrera, que es algo que generó el proceso de acreditación y reacreditación, y también podemos tenerlo. Los cursos, que ya los mencionamos, ¿verdad? Y, pues sí, los proyectos de investigación y acción social. En el caso de nosotros tenemos una particularidad, y que Mireya lo conoce muy bien, y es que nosotros tenemos la carrera desconcentrada, casi siempre la hemos tenido en 2 recintos al menos. En este momento la tenemos en la sede del sur y en el recinto de Guapiles. En otro momento estuvo desconcentrada en la sede del Atlántico, en Turrialba, en el recinto de Turrialba, y también estuvimos en el recinto, en la sede occidente, en el recinto de Tacares, en Grecia. Y nosotros, incluso ahí tenemos una pequeña característica, y es que nosotros con los profesores también, nuestros profesores que son de planta, de tiempo completo, también realizan docencia en las sedes regionales donde la carrera está desconcentrada, y también lo realizan dentro de su carga. Entonces ahí tenemos otra vez un proceso también de negociación, como bien lo decía Olger. Es comunicación, otra vez caigo en lo mismo, ¿verdad? Es sentarse con el profesor y decirle, mira, igual, hay algo que tal vez no hemos mencionado porque hemos tenido muy buenas experiencias, pero también encontramos con gente que está descargada y que tenemos que decirle, bueno, usted aparece descargado, le doy la opción de que se cargue con docencia en una sede regional, y también lo hemos manejado. Ahí sí voy a tomar el espacio, disculpen, para hacer un comercial que me parece que es algo que tal vez no, que es bueno para cargas académicas, y es que cuando en el sistema
se hace por sede, entonces solo podemos jalarlo de la sede Rodrigo Facio. Para poder jalar que el profesor está dando clases en Guapiles o en Golfito, hay que salirse del sistema, poner el recinto, jalarlo para poder incluirlo. Pero bueno, es algo que creo que se podría mejorar en el sistema, sobre todo tomando en cuenta los tiempos que vienen, donde vamos a tener que compartir aún más presupuesto, ¿verdad? Entre todas las sedes y todas las unidades académicas. Don Alejandro, no sé si ahí usted se refiere a cómo se planifica la asignación de las cargas. Bueno, de hecho es un tema, doña Mireya, al que íbamos a entrar en este momento, y aprovecho esa consulta, justamente para que nos comenten un poco la experiencia de, llegado el momento de sentarse a jugar ese ajedrez que mencionaba Olger antes, ¿cómo se planifica? ¿Cuál es la dinámica que se sigue en la unidad? Porque de hecho las 3 unidades que están hoy representadas, si bien es cierto son unidades académicas, las 3 son completamente distintas. Vemos a Artes Plásticas, que es una unidad que hasta donde recuerdo tiene carreras impartidas únicamente en Rodrigo Facio, como lo mencionaba don Olger antes, con limitaciones presupuestarias bastante importantes. Tenemos Economía Agrícola, que tiene carreras desconcentradas, y por otro lado la sede la sede del Atlántico, con varios centenares de docentes, que como usted mencionaba antes, vemos que aunque son unidades académicas y comparten básicamente la misma normativa, la dinámica, la realidad es completamente distinta para las 3. En esa línea, ¿cómo se organizan ustedes para efectuar este proceso de asignación y de distribución de las cargas académicas? Bueno, aquí si usted me permite compartirle la pantalla para mostrarles cómo lo hacemos nosotros. Claro. Bueno, nosotros en primer lugar empezamos con la programación de cursos. Esta es la guía de horarios que nosotros elaboramos. ¿Para qué? Para saber, aquí los coordinadores de carreras nos aportan por ciclo los cursos que van a requerir en el semestre de acuerdo con el plan de estudios. Y vamos sacando la proyección de presupuesto para contrastarlo con el presupuesto que tenemos. Ve, aquí estamos en el recinto de Turrialba. Lo vamos sumando por carreras para que nos aporte un total en cuanto a la parte de docencia. Aquí tenemos para el primer ciclo, por ejemplo, en docencia, 69 tiempos completos. Igual lo hacemos con Guapiles, de acuerdo con la demanda. Este documento que les estoy presentando es el documento con la información de este semestre. Todo está ya aquí, ve que está la sigla del curso, que es lo que necesitamos nosotros para alimentar el sistema de cargas. Aquí tenemos a los docentes y por el número por la cantidad de horas, nosotros también podemos ir registrando de una vez la carga que se va asignando de acuerdo con la tabla que ya existe. Vemos acá, este es el presupuesto. Aquí tenemos la carrera de Economía Agrícola que es desconcentrada en la Escuela de Economía Agrícola en el recinto de Guapiles, y tenemos el subtotal. Aquí tenemos el total de Guapiles, luego vamos a Paraíso. Entonces, con esta información que tenemos acá, en contraste con los presupuestos que tenemos, ¿verdad? Nosotros es el documento que mandamos a la Vicerrectoría de Docencia para que nos aprueben el apoyo presupuestario, y enlazamos esta hoja con lo que es las actividades docente administrativas también por recinto. Esto lo tenemos todos los semestres, lo actualizamos, lo revisamos antes para la hora de pedir el apoyo presupuestario. Aquí tenemos recinto, lo vamos haciendo por recinto, recinto de Paraíso, recinto de Guapiles. Nos va dando las cantidades, los tiempos que vamos a necesitar, los proyectos de acción social.
Aquí tenemos proyectos de acción social y el total que vamos a tener en acción social y la parte de investigación, que por cierto es poca la investigación, no porque no se quiera, sino por lo que ya hablamos, el presupuesto es muy poco. Y esto aquí nos va a generar un resumen con el presupuesto que cuenta la sede, con la demanda. Aquí está Turrialba, aquí tenemos Guapiles y tenemos también lo que necesitamos, ¿verdad? Bueno, aquí ya se han hecho los ajustes y que ya se han hecho algunas anotaciones. Entonces, de esta manera nosotros lo programamos y para poder solicitar los tiempos que se necesitan y poder cuadrarlo, y esa misma información son los insumos que vamos a necesitar luego a la hora de hacer los registros de cargas académicas. Eso también, esa parte ahí, nosotros la vamos empatando con lo que es los presupuestos luego, ¿verdad? Sería eso. Entiendo, gracias, doña Mireya. Si me permiten, para continuar en la misma línea y les comparto Claro. el documento, ¿cómo era que? Aquí está, perdón. Sí, sí puedo, ¿verdad? Compartir Sí, pantalla. claro, está habilitado. Porque es muy parecido a lo que presenta doña Mireya, en realidad. Lo único que cambia es el formato, que yo lo hago en Word porque no sé manejar Excel, me declaro ignorante, qué pena. Pero bueno, es lo mismo. Aquí se toma el reporte que les decía y se comienza a contabilizar cuáles son los cursos que se cierran y a qué carga responden, ¿verdad? Y cuál es el total que eso va entonces liberando. Hay cursos que tienen esta característica, le llamo yo cursos fantasma, porque cuando se puede se les paga carga y cuando no, no, como es el caso de este taller especializado 1. Estos en los que se les rebaja la carga académica por estas situaciones que les comentaba, porque tienen baja matrícula, y entonces quizá el problema más grave que tenemos en la Escuela de Artes Plásticas es que hay variables de nombramientos, hay nombramientos de 1/4, hay otros de 3/8, hay otros de 1/2, entonces ese picadillo complica todavía más el asunto. Yo les he dicho que a futuro, en mi mundo ideal, todo debería ser de 1/4, y a partir de ahí comenzar a jugar, porque cuando tengamos estas variables es muy complicado. Entonces ustedes pueden ver, aquí se van haciendo las descargas correspondientes y el ahorro efectivo. Luego tenemos qué cursos se pueden abrir con base en estos mismos resultados de matrícula y cuánta inversión van a devengar. Y finalmente el tema de los aumentos de cupo y de aquellos cursos que se mantienen en la misma situación. Y al final de este documento, lo que se establece pues es el total, ¿verdad? Que se está distribuyendo aquí por cargas, cuánto estamos gastando, y vean que por ejemplo en este caso que tenemos 34,75, nos pasamos casi 6 tiempos y medio, ¿verdad? Que es lo que le tenemos que pedir siempre a la Vicerrectoría de Docencia. Esta es una parte del estudio, y la otra parte se las comparto muy rápidamente porque tiene que ver con el tema de las comisiones, pero que como les digo, esto ya es más de carácter ad honorem, y aquí las personas, pues es esta negociación, la comunicación de la que hablaba el compañero Enrique, se van conformando las comisiones, se establece la carga académica con base en la circular VDR 927-2017, pero a sabiendas de que esto en realidad es solamente, como les dijera, establecido, pero no es que se le descargan 10 horas a la persona, ¿verdad? No es una descarga docente para ninguna de las comisiones. Y me hizo gracia ahora que Enrique comentaba que ellos tienen una comisión extraordinaria. Nosotros tenemos bastantes, como pueden observar, que responden a muchas necesidades que tiene la escuela, como por ejemplo la prueba de habilidades específicas que aplicamos para el ingreso. Y entonces también ese trabajo a veces termina siendo sobrecarga y termina siendo la misma gente la que gira sobre una y otra comisiones tratando de dar abasto con todo el trabajo, porque de lo contrario nos desborda. Sí tenemos carreras desconcentradas en las sedes del Atlántico, del Sur y en la del Occidente, también la interuniversitaria de La Alajuela, pero las cargas académicas se asumen, aquí lo pueden observar, por parte de las propias sedes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
no entramos en la dinámica que entra Enrique, que es de nombrar docentes desde acá hacia la sede, sino que la sede, el coordinador o la coordinadora se encarga de esa situación. Bueno, sí, en nuestro caso se tiene un Excel muy similar al de la sede del Atlántico. Seguro se lo copiamos en algún momento. Bastante similar. No lo voy a proyectar para no redundar, pero sí, se toma como ese es el primer paso, porque como bien lo mencionaba Olger y Mireya, la realidad es que cuando hay recursos escasos, pues hay que establecer prioridades para satisfacer necesidades. Ya se me salió el economista, ahora dando la definición del problema económico. Pero lo que quería decir es que la prioridad siempre van a ser los cursos. Entonces, Okay. sí, ese es el primer paso. El primer paso en el caso de nosotros es ese cuadro, ese Excel, es como la base para trabajar y luego empezamos a darle forma con las otras informaciones, con lo que, bueno, ahora es más fácil porque el sistema lo jala, como decimos normalmente, lo de acción social, lo de investigación y lo de las cargas, y lo que sí incluimos también es lo de los trabajos finales de graduación. Pero sí, esa es la base, ese cuadro, ese Excel es la base para empezar a trabajar, básicamente el mismo cuadro ahora. Claro, vemos ya, a pesar de que son diferentes en su dinámica y funcionamiento, incluso tamaño y posibilidades presupuestarias, comparten las tres básicamente un mismo orden, ¿verdad? Satisfacción primero de la demanda, perdón, satisfacción de cursos, la oferta académica que van a atender, después proyectos y después labores docentes administrativas. En ese último caso, las condiciones presupuestarias, según ustedes relatan, dificultan la asignación de carga académica para el desarrollo o para la participación del profesorado en ese tipo de actividades. Quisiera, por cuestiones de tiempo y para dar paso a las preguntas que nos han hecho las personas que nos acompañan hoy en esta actividad, ir cerrando con una pregunta que debo decir tiene truco, los voy a comprometer. Quisiéramos saber cuáles son los retos que ustedes consideran se enfrentan en cargas académicas en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Cuáles consideran ustedes que son esos retos que institucionalmente debemos afrontar? Yo les dije que tenía truco, ¿verdad? Bueno, yo creo que no he respondido de primero ninguna, entonces creo que me tocó, hubiera respondido primero desde el inicio, pero bueno. Hay un reto, hay un reto que es global, que es institucional y que es país, y es el tema fiscal. Es el tema presupuestario y es el tema de que tenemos que ir pensando en que vamos a tener menos presupuesto en todos los ámbitos y vamos a tener que, como dicen, hacer hacer chocolate sin cacao. Bueno, ustedes me entienden. ¿Por qué? Porque la realidad es que desde el momento en que se empezó a negociar el FES tras anterior, se ofreció aumentar la cantidad de estudiantes que ingresaban a la Universidad de Costa Rica. Y se hizo. Se hizo y tenemos más estudiantes y teníamos el mismo presupuesto. La realidad que vamos a tener en el corto plazo es, bueno, yo diría que puede ser mediano, pero depende cómo veamos los plazos, es hacer más chocolate con menos cacao. Y entonces la ecuación no sale por ningún lado. Entonces el principal reto es ver cómo armamos este rompecabezas con otras condiciones más complicadas. Creo que es uno de los retos. El otro reto, que para mí es de cortísimo plazo, es el tema de la virtualización. La virtualización, sobre todo en la parte docente, pero también en investigación y acción social, ha generado una modalidad de trabajo diferente. Y sinceramente, mi experiencia ya como profesor y no como director,
es que las horas que yo he invertido para poder generar herramientas para la virtualización realmente no corresponden a las 10 horas que estoy asignado en el curso en que estaba asignado, por ejemplo, el semestre pasado. Son mucho más horas. Posiblemente en el próximo, porque es anual ese curso, en el próximo año, si seguimos virtualizados, pues va a ser menos, porque ya tengo preparado algo de material. Pero aquí viene un tema, hemos canalizado y hemos pensado las horas que tiene un curso asignadas en presencialidad y no se ha valorado qué pasa en la virtualidad. Entonces ahí tenemos un reto de repensar esas cosas. Claro, eso implica muchísimo, porque habría que cambiar ya planes de estudio y un montón de cosas complejas, pero bueno, ese es otro reto. Y me parece que, bueno, en realidad creo que me quedaría con esos dos, con cómo asignamos la carga académica en virtualización y no en presencialidad, porque también incluso en el área de nosotros, en ciencias agroalimentarias, nosotros tanto en la docencia como en la investigación y en la acción social, tenemos gira de campo. Nosotros normalmente nos trasladamos incluso 6 horas para hacer un taller de 2 horas y nos devolvemos 6 horas. Entonces, en realidad, tenemos otra dinámica ahora. Y cómo hacer acción social con virtualidad se las trae en nuestro sector, en el sector agropecuario. Porque en el sector agropecuario, decirle a un productor agropecuario que se conecte a una sesión de Zoom para recibir el taller que iba a recibir, que incluso lo íbamos a dar con un rotafolio, que me imagino que ninguno de ustedes sabrá que es un rotafolio, pero bueno, tal vez algunos. Yo sí todavía. Ok, que íbamos a una sesión para el que íbamos preparado con un rotafolio, con pilots, con materiales, como decimos, la caja de kinder que llevamos, que es la caja de kinder, es la que lleva tijeras, lleva cordones, lleva unas mantas, lleva de todo por aquello para hacer el taller, en un salón comunal que está a medio construir, y que ese era el trabajo que hacíamos en acción social. Eso implicaba cierto trabajo y ciertas condiciones. Ahora tenemos proyectos de acción social pues que están literalmente frenados. Entonces, ¿cómo hace uno el equilibrio con esa carga académica si no se está desarrollando de esa forma? O sea, hay que repensar muchas cosas, pero bueno, no quiero acaparar la última pregunta, así que mejor ya. Muchísimas gracias, don Enrique. Uh-huh. Va a hablar doña Mayela, supongo. Sí, Díganos. esa pregunta está de las trae, ¿verdad? Porque yo ahí lo que veo es eso que decía don Enrique en cuanto a la transición entre la virtualización y la presencialidad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a trabajar en cargas académicas esa parte? ¿Cómo se va a hacer esa transición? Eso es la pregunta que me viene a mí, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa transición entre la presencialidad, que es lo que había estado hasta el año pasado, por decirle algo, que ya se empezó un poquito así como a aparecer, pero que tiene que darse casi que de lleno, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los retos. Gracias, doña Mireya. Bueno. Muy bien, en el caso nuestro, creo que ya los retos los tenemos encima. Hace un par de años, un grupo de cursos, 8 cursos llamados talleres introductorios, talleres de materiales, ya se están pagando por la mitad de la carga académica, eran de un cuarto y pasaron a un octavo, porque si no, no vamos abasto con lo que nos presta Vicerrectoría de Docencia. A mediano plazo, proyecto pues que no nos van a prestar nada, probablemente no tengan presupuesto de la Vicerrectoría de Docencia para atender las demandas de todas las unidades, acciones más drásticas aún, como lo podrían ser cierres de carreras, perdón, dice que tengo conexión inestable, perdón, decía como lo pueden ser cierres de carreras, reducción de cupos, etcétera, ¿verdad? Porque si no tenemos el presupuesto para atender la demanda estudiantil,
sería irresponsable también aceptar estudiantes que no van a poder ni siquiera matricular los primeros años de la carrera. Entonces me parece que hacia eso vamos, desgraciadamente, ¿verdad? Correcto, correcto. Creo que es un escenario, como planteaba don Enrique, difícil. No es algo que resulte nuevo, es algo que se venía ya proyectando desde hace varios años. Recuerdo una de las primeras reuniones que tuve la oportunidad de tener con don Olger, donde ya empezamos a revisar que presupuestariamente el asunto se venía complicado. El tema es que ahora institucionalmente ya estamos en un punto donde nos vemos comprometidos y la pandemia no ha hecho más que agravar la situación. Nos ha, como señala don Enrique y doña Mireya, nos ha puesto nuevos retos. Nunca nos pensamos nosotros en un escenario de virtualización tan intenso como el que ha tenido que afrontar la universidad en los últimos meses, y debemos, me parece, concuerdo con ustedes, reflexionar ampliamente sobre el derrotero que se va a seguir en esta línea, porque como bien plantea don Olger, podríamos enfrentar en el corto plazo cierres de carreras o incluso unidades académicas que deban declararse en cierre técnico ante dificultades presupuestarias. De momento yo agradezco muchísimo a doña Mireya, a don Olger, a don Enrique por la anuencia para participar en esta actividad, compartir con nosotros sus experiencias y ayudar así con el mejoramiento continuo institucional. Voy a darle la palabra en este momento a mi compañera Lordi para continuar con la última parte de la actividad, las preguntas que nos han amablemente enviado las personas que nos acompañan hoy en la actividad a través del chat que estaba habilitado. Sí, así es, gracias Alejandro. Una primera pregunta que plantean sería, ¿cómo ha realizado su unidad académica la asignación de carga en cursos cuando, producto de la pandemia, estos han migrado mayoritariamente a entornos virtuales? ¿Quién empieza? Bueno, vamos a ver. Nosotros no hemos cambiado en realidad la carga asignada para un curso, ni hemos cambiado la modalidad. Por eso lo planteé como un reto, porque tenemos que repensarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En realidad, la primera vez que se establece el curso, pues genera demasiado trabajo. Un curso virtual genera muchísimo trabajo para poder manejarlo. Entonces yo creo que debería tener una carga diferente, pero no lo hemos cambiado. Tal vez voy a aprovechar la pregunta para plantear algo que hemos hecho. Y es que nosotros hemos tenido limitaciones en laboratorios de cómputo que tenía la facultad. Y entonces hemos, con la virtualización, pues en realidad los cursos que teníamos para 20 personas, porque era lo que cabía en el laboratorio, los hemos pasado prácticamente al doble, a 40 personas. Y el profesor está atendiendo 40 estudiantes con la misma carga, en realidad. ¿Qué hemos hecho? Pues le hemos solicitado ayuda a la Vicerrectoría de Docencia para tener suficientes horas estudiante y horas asistente para poder nombrar asistentes, porque no tenemos cómo reconocerle al profesor por ese doble cantidad de estudiantes. E incluso hicimos una práctica que nos ha permitido la virtualización. Y para poner un ejemplo, un curso de último año que se llama tasación, en este momento el curso tiene solo, me parece que son 18 estudiantes, pero tenemos prácticamente 6 estudiantes de San Pedro, 6 estudiantes de Guapiles y 6 estudiantes de Golfito, llevando el mismo curso con un solo profesor. Entonces, para la universidad, pues la virtualización ha generado un ahorro en cierta forma, ¿verdad? Pero bueno, es complicado. Por eso dije que era un reto, ver cómo cuadramos la virtualización con las cargas, porque lo que tenemos está diseñado para presencialidad, no para virtualidad. Okay. ¿Quién continúa? Bueno, voy. La sede del Atlántico, igual que la economía agrícola, los grupos que eran de laboratorios y que se les asignaban 25, por ejemplo, se quedaron con 35. Los que eran de 30, 35, ahora con la virtualidad se ajustaron a 45 y se les dan a los docentes horas estudiante para que ellos
se ayuden ahí con lo que son revisiones y evaluaciones. Y como son 3 recintos, se trabajó conjuntamente. Un grupo que estaba un poco descargadillo en Guapiles, entonces se fue en Guapiles y se abrió uno solo para los 3 recintos. Y si lo contrario, si había un grupo con mucha demanda y había que abrir otro en Turrialba, entonces se abrió para los 3 recintos. Entonces, más bien el presupuesto estuvo más accesible en este semestre, por eso. Ok, finalmente, Jorge. Sí, bueno, al igual que con Enrique, perdón, es que me parece que tengo conexión inestable. Al igual que con Enrique, nosotros no cambiamos la carga académica, aunque es claro que hay una sobrecarga de labores, porque en el caso especial de artes plásticas, las personas docentes tuvieron que adquirir además equipo especializado, pues para poderse filmar dibujando o pintando o haciendo modelado. Entonces, este tipo de cuestiones encarecen y además agravan el tema de qué tanto tiempo le dedico yo a la planificación, porque si antes duraba 1 hora planificando una clase porque ya la había preparado en otros años, pues ahora tengo que pensar en la producción audiovisual que eso me va a implicar y en el tiempo que eso lleva la edición, el poner el audio, etcétera. Entonces, creo que sí ha sido más bien un tema de sobrecarga, pero bueno, que responde a las condiciones actuales a nivel presupuestario, porque al igual que como menciona doña Mireya, nosotros también tuvimos que hacer un aumento severo en la cantidad de estudiantes para cada uno de los cursos, con el agravante de que ahí sí, si digamos, si en un curso, por ejemplo, teórico, yo le doy la misma materia a todas las personas y las preguntas pueden ir en un mismo orden, en un curso como, por ejemplo, dibujo, diseño, las preguntas que pueden surgir son muy personales porque depende de las habilidades técnicas de cada estudiante. Y eso complica en términos de atención, si los grupos son muy grandes, la que el docente les pueda generar, ¿verdad? O dar. Permítanme. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá. Rápidamente, ¿cómo se definen los proyectos, acción social e investigación a los cuales se les asignará carga académica? ¿Quién inicia? Si quieren igual, no sé, si don Enrique inicia primero. Ok, sí, qué excelente pregunta. Vamos a ver, en realidad nosotros lo que hicimos al inicio de la gestión como director fue sentarnos con el director del centro de investigación en ese momento y establecimos un porcentaje de los tiempos docentes que podríamos designar para investigación, para acción social, con la coordinadora en ese momento de acción social, y pues generamos ese presupuesto inicial. ¿Cómo se asignaron esos puestos, ese presupuesto inicial? Tengo que decir que casi que empezamos de cero nosotros, en realidad, y hicimos casi que un concurso. Se presentaron propuestas al Consejo Científico, se analizaron en el Consejo Científico y se hizo una escala pequeña para asignar los tiempos. Ese fue la primera vez. Posteriormente, los proyectos han ido finalizando y se presentan nuevos proyectos, nuevos profesores vienen, pero respondiendo a la pregunta muy, muy clave, en el Consejo Científico se analiza pertinencia, se analiza la propuesta de carga académica que ya se conversó con el director de la escuela, que es la persona que tiene a cargo, y se les dejó claro qué posibilidades hay. En el consejo científico puede ser que los compañeros del cuerpo colegiado digan, bueno, en realidad ese proyecto consideramos que debería tener 5 horas el investigador colaborador y 10 horas el investigador principal, por decir algo. Y tal vez la propuesta de los investigadores iba con 10 y 10, pero se valora y se les informa, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es negociación, pero también el Consejo Científico lo analiza. Igual sucede en acción social. La Comisión de Acción Social analiza las propuestas y ve la pertinencia que tiene
realmente la carga académica propuesta o solicitada. Y en acción social tiene que presentarse un formulario firmado por el director donde está la carga académica. Entonces también hay que conversar con el director para ver la pertinencia y claro, suena un poco, podría pensarse que suena un poco subjetivo y si yo soy de un área específica voy a valorar más un área que otra. Ahí es donde tenemos otra vez que jugar de ajedrecistas y pensar en la unidad académica, pensar en la universidad y pensar en el país. Cuáles son los proyectos que necesitan mayor carga. En realidad es todo un tema, ¿verdad? Hay que armar otra vez el rompecabezas. En la sede, igual, la Comisión de Acción Social se reúne y ellos acuerdan sobre proyectos nuevos, porque hay algunos que ya están muy consolidados, como es la etapa básica de música, que ya tiene definido su presupuesto y su quehacer, y hay otros como el museo, que ya son proyectos que están muy consolidados en la sede. Está otro proyecto que es el de artes y oficios, y entonces, pero los proyectos nuevos, estos para renovarlos, y los proyectos nuevos los ajustan a un presupuesto que ya tiene acción social y no se sale, no pueden sobrepasar ese presupuesto porque no contamos con más para poder atender las demandas en docencia y en investigación también. La sede tiene la comisión de investigación, son los que se reúnen y son los que definen cuáles proyectos se inscriben y con cuánta carga, pero en ocasiones se pide el apoyo a la vicerrectoría de investigación también. Eso lo decide la comisión de investigación y lo aprueba la dirección. Bien, como les decía, en el caso nuestro, difícilmente se les puede asignar carga académica a los nuevos proyectos. Hay proyectos que históricamente ya han tenido una carga asignada, pero que en estos últimos 2 años más bien se ha visto reducida por la misma situación presupuestaria, ¿verdad? Tuvimos que cerrar un TCU, por ejemplo, hace un par de años. Entonces, ha sido bastante complicado y los y las docentes saben que cualquier proyecto nuevo que quieran proponer muy probablemente va a ser sobrecarga porque el tiempo disponible no tenemos. Algunos y algunas concursan por los fondos, por ejemplo, de la base. Ahora una compañera acaba de ganar un cuarto de tiempo y digo, bien por ella, pero es difícil, es como una lotería, le decía yo, ¿verdad? Es como ganarse la lotería y aprovecharlo el año o los 2 años que dure el proyecto, pero generalmente en la escuela no tenemos tiempo para poder asignar a ese tipo de actividades. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al fin de esta sesión. Agradecemos una vez más a don Olger, Mireya y don Enrique por su participación, por estar acá, por su disposición y por toda esa información tan valiosa que hoy nos brindaron. Agradecemos también a todas las personas que han asistido hoy, que han estado al tanto, al igual que las personas que han hecho sus preguntas por este medio. Les recordamos que se estarán anunciando los próximos webinars y los próximos espacios de compartir, ¿verdad? Información valiosa desde el SEA con la comunidad universitaria. Muchísimas gracias.